La noche era más oscura de lo habitual en el planeta Valora, un mundo bañado en un crepúsculo perpetuo debido a sus lunas gemelas, proyectando un resplandor misterioso sobre el paisaje. El aire brillaba con partículas bioluminiscentes que bailaban como espíritus inquietos, y los bosques estaban vivos con extraños zumbidos melódicos de criaturas desconocidas para el oído humano. Eso. Fue aquí, en medio de la belleza y el peligro alienígenas, donde el capitán Ronan Drake se encontró agachado detrás de un grupo de brillantes formaciones de cristal, su respiración superficial mientras trataba de mantenerse oculto. Se suponía que Ronin no debía estar aquí. Él tenía sido parte de un equipo de exploración enviado por el Comando Espacial Unificado de la Tierra para investigar este planeta distante después de interceptando señales misteriosas que sugieren vida inteligente. Pero su misión había salido terriblemente mal cuando tropezaron con lo que parecía ser un territorio sagrado, una zona prohibida marcada por imponentes monolitos grabados con tallas intrincadas. Antes de que pudieran retirarse, fueron emboscados por elegantes seres blindados que se movían con letales Grace. La mayor parte de su tripulación había sido capturada o asesinada. Solo Ronin logró escapar gracias a la pura suerte y los años de entrenamiento militar. Ahora solo y herido, agarró su rifle de plasma. Con fuerza, escaneando las sombras en busca de cualquier signo de movimiento. Su uniforme estaba rasgado. Su rostro estaba manchado de suciedad y sangre, pero sus agudos ojos azules permanecían alerta. Cada crujido de hojas, cada parpadeo de la luz lo puso tenso, listo para disparar a todo lo que se acercara. El hambre asintió con la cabeza, aunque palideció en comparación con él. Agotamiento pesando sobre su cuerpo. Aún así, no podía darse el lujo de descansar. No. Todavía. Sin que Ronin lo supiera, estaba siendo observado. Desde el borde del bosque. Escondida entre el denso follaje, se encontraba la princesa Nixarit, la joya de la corona de su pueblo. Su cabello plateado caía en cascada, bajando por su espalda como la luz líquida de las estrellas, atrapando la tenue luz de la luna en ondas brillantes. Su piel brillaba débilmente, un suave tono lavanda que parecía casi de otro mundo contra el fondo oscuro. Llevaba una armadura hecha de materiales hermosos y funcionales, adornados con patrones que contaban historias más antiguas que el tiempo mismo. Nixura había sido rastreando al intruso desde que escapó de la emboscada. Por mucho que despreciara a los extraños que la invadían planeta, había algo en este humano en particular que la intrigaba. Tal vez fue la forma en que luchó. Desesperada pero decidida. O tal vez fue la emoción cruda grabada en su rostro cada vez que pensaba que nadie estaba mirando. Fuera lo que fuera, no podía negar la atracción de la curiosidad que la atraía. Ella dio un paso adelante en silencio, sus movimientos fluido y deliberado. A pesar de su porte regio, no estaba rifle, pero evadió cada disparo con una velocidad asombrosa, cerrando la distancia entre ellos hasta que quedaron encerrados. Combate cuerpo a cuerpo. Su fuerza lo sorprendió. A pesar de su cuerpo vivo, empuñaba su espada con precisión y poder. Por cada golpe que ella asestaba, él respondía con igual ferocidad. Impulsado por instintos de supervivencia perfeccionados durante años de guerra. Chocaron bajo el pálido resplandor de las lunas, sus movimientos. Iluminado por ráfagas de energía de disparos perdidos y la llamarada ocasional de plantas bioluminiscentes aplastadas debajo sus pies. Finalmente, exhausto y sangrando, Ronan tropezó hacia atrás, su pie se atascó en una ruta. Se cayó con fuerza. El impacto golpeando el viento fuera de él. La princesa se cernía sobre él, su espada a punto de atacar. Pero entonces sucedió algo inesperado. En lugar de terminando con él, vaciló, su mirada suavizándose ligeramente. Tal vez era la desesperación en sus ojos. O tal vez fue darse cuenta de que matarlo no serviría para nada más grande propósito.
De cualquier manera, ella bajó su arma lo suficiente como para darle la oportunidad de respirar. ¿Quién eres tú?, ella exigió. Su voz melódica pero dominante. ¿Por qué has venido aquí? Ronan tosió, agarrando su costado donde su espada lo había rozado. Soy el capitán Ronan Drake, el raspado. No pretendíamos invadir tu tierra. Estábamos explorando, tratando de... ¿Entiende? Su expresión se endureció de nuevo. ¿Explorando? Llamaste profanar nuestros terrenos sagrados. Explorando. No lo sabía, admitió débilmente. Nosotros. Señales interceptadas. Pensé que podría haber aliados ahí fuera. Por un largo momento. Ella simplemente lo miró fijamente. Sus emociones ilegibles. Entonces, sin previo aviso, ella se arrodilló a su lado y presionó su palma contra su herida. Para su asombro, el dolor comenzó a desvanecerse, reemplazado por una sensación cálida y hormigueante. Se dio cuenta demasiado tarde de que su toque no solo estaba sanando. Estaba tomando algo en regreso. Una gota de su sangre brotó donde sus dedos rozaron su piel, desapareciendo ante sus ojos. ¿Qué hiciste? ¿Hacer?, preguntó, el pánico se apoderó de su voz. Sus labios se curvaron en un desmayo. Sonríe. Lo verás pronto, humano. Con ese comentario críptico, ella se puso de pie y desapareció entre las sombras, dejando a Ronin más confundido que nunca. Horas después, Ronin se despertó improvisadamente. Refugio enclavado en lo profundo del bosque. El dolor en su costado desapareció, reemplazado por un extraño calor que latía rítmicamente, como si su propia sangre estuviera viva de energía. Se sentó lentamente, haciendo una mueca de dolor mientras los recuerdos de la noche anterior volvían inundados. La princesa, su espada, su toque y lo extraño. Sensación que siguió. Sacudió la cabeza, tratando de darle sentido a todo, pero la lógica le falló. Esto fue más allá. Cualquier cosa que haya encontrado antes. Cuando salió del refugio, notó cambios sutiles en su entorno. Él. Los colores. Ahora. Corrió por sus venas junto a las suyas. En la cultura de la bailarina, el intercambio de sangre tenía un profundo significado. Eso. No fue simplemente un acto biológico. Fue un vínculo, una conexión forjada en el nivel más profundo. Al beber su sangre, ella había. Sin saberlo, unieron sus destinos, creando un vínculo que trascendió especies y mundos. Las implicaciones pesaron pesadamente sobre ella, especialmente dada su condición de heredera al trono. Tales enredos estaban prohibidos, vistos como imprudente y peligroso. Sin embargo, por mucho que lo intentó, no pudo sacudirse la intriga que la atrajo de regreso a él. Él es diferente, murmuró en voz alta, trazando distraídamente el filo de su espada. Diferente, ¿cómo? Ella no pudo decirlo. Los humanos eran primitivos en muchos sentidos. Su tecnología es cruda en comparación con los avances de su gente. Sin embargo, ellos poseía una tenacidad, una voluntad de sobrevivir y adaptarse que le recordaba a sus antepasados. Quizás por eso se sintió obligado a aprender más sobre él, a comprender qué impulsó a una especie tan frágil a alcanzar las estrellas. Todavía. La duda persistió. ¿Qué pasaría si esta conexión causara daño a su gente? ¿Qué pasaría si expusiera vulnerabilidades que ella no había descubierto? ¿Previsto? Estas preguntas la perseguían mientras descendía del afloramiento, dirigiéndose de regreso al corazón del bosque. Ella necesitaba respuestas, y la única forma de encontrarlas era confrontar la fuente de su confusión una vez más. Cuando Ronin finalmente, alcanzada por ella, estaba en un claro rodeado de imponentes árboles cuyas ramas se entrelazaban en lo alto, formando un catedral natural. Ella se paró en el centro, de espaldas a él, irradiando un aura de autoridad tranquila que lo hizo titubea.
Por un momento, consideró dar marcha atrás, retirarse a la seguridad de la ignorancia. Pero la curiosidad y un racha obstinada que no pudo reprimir, lo empujó hacia adelante. «Bebiste mi sangre», dijo, con la voz firme. A pesar del caos que se desata dentro de él. ¿Qué significa eso? ¿Qué me está pasando? Ella se volvió lentamente, su expresión ilegible. En mi planeta, compartir sangre es sagrado. Crea un vínculo entre dos almas. No tenía la intención de que sucediera, pero ahora ella. Arrastrada, su mirada parpadeaba con algo parecido a la culpa. Ahora estamos conectados. ¿Conectado? ¿Cómo? Él presionó, dando un paso más cerca. Me estoy convirtiendo en uno de... ¿Tú? Ella sacudió la cabeza. No del todo. Tu biología es incompatible con la nuestra. Pero rastros de mi esencia permanecen dentro de ti, alterando ciertos aspectos de tu fisiología. Sentidos mejorados, aumentados. Resistencia. Estos son efectos secundarios del vínculo. Él frunció el ceño, digiriendo sus palabras. ¿Y qué hay de ti? ¿Ganaste algo con este intercambio? Sus labios. Se contrajo en una leve sonrisa, tu determinación, tu coraje, cualidades que subestimé. En humanos. A pesar de la gravedad de la situación, Ronin. El claro, un gruñido bajo reverberó en el aire, seguido del inconfundible chasquido de ramitas bajo los pies. Ambos se volvieron hacia el sonido, con las armas desenfundadas cuando las sombras comenzaron a cerrarse y rodearlos. Cualquier pieza que brevemente. Found estaba a punto de romperse, y ninguno sabía si su nuevo vínculo sería suficiente para salvarlos. Él. Las sombras se fusionaron en formas, elegantes y depredadoras, sus ojos brillaban débilmente a la tenue luz. Ronin apretó su agarre. En su rifle de plasma mientras Nick Sura desenvainaba su espada, colocándose hombro con él. «Quédate». Cerca, susurró, su voz enseñó con urgencia. Estos no son ordinarios depredadores. Son cazadores criados para la guerra. Ronin asintió, sus sentidos mejorados. Recogiendo detalles que no habría notado antes. El sutil cambio de peso en la postura de la criatura, el cadencia rítmica de su respiración. Era desconcertante lo en sintonía que se sentía con el medio ambiente, pero rechazó la idea. Aparte, centrándose en cambio en la supervivencia. El primer cazador se abalanzó, con las garras extendidas. Apuntando directamente a Nick Sura. Ella esquivó con gracia fluida, su espada atravesó el aire y encontró su mark. La criatura soltó un rugido gutural antes de colapsar, pero dos más tomaron su lugar, rodeándolos como si buitres. ¿Alguna idea brillante? Ronin gritó, disparando una ráfaga de plasma que chamuscó el pelaje de un atacante, pero no lo detuvo. Sigue mi ejemplo. Nick Sura respondió gritando, lanzándose. Avanzó con una velocidad que dejó a Ronin momentáneamente aturdido. Se movía como una bailarina. Cada paso calculado, cada golpe preciso. Verla pelear fue fascinante, pero también aterrador porque se dio cuenta de que ella no estaba reteniendo nada. No se trataba solo de defenderse. Se trataba de demostrar dominación, afirmando el control sobre el caos. Ronin se unió a los alevines, su movimientos instintivos pero extrañamente coordinados con los de ella. Cuando un cazador saltó hacia él, rodó hacia un lado, dejando que Nick Sura dé el golpe mortal. Su trabajo en equipo fue tácito pero efectivo, nacido de la necesidad en lugar de práctica. Aún así, las probabilidades estaban en su contra. Más cazadores surgieron de los Treelean, sus números abrumadores. El sudor goteaba por la frente de Ronin cuando la fatiga comenzó a aparecer, su vacilación de confianza anterior. Miró a Nick Sura, que no mostraba signos de desaceleración, su resplandor lavanda, intensificándose con cada golpe. No podemos seguir así para siempre, gritó,
esquivando por poco un golpe dirigido a su garganta. No tenemos que hacerlo, respondió ella, con la voz entrelazada con determinación. Siempre hay una salida. Antes de que él pudiera preguntarle a qué se refería, ella metió la mano en una bolsa a su costado y sacó un pequeño orbe, su superficie pulsando con una luz misteriosa. Sin dudarlo, ella lo arrojó hacia el centro de la manada. El orbe explotó en un destello cegador, acompañado de un crujido ensordecedor que envió ondas de choque ondeando a través del claro. Los cazadores chillaban de agonía, su oído sensible incapacitado por la explosión. Aprovechando la oportunidad, Nick Sura agarró el brazo de Ronin y lo puso en movimiento. ¡Corre! Corrieron por el bosque, tejiendo entre árboles y saltando sobre raíces con una sincronicidad que rayaba en lo sobrenatural. La nueva agilidad de Ronin fue útil, lo que le permitió seguir el ritmo de Nick Sura a pesar del terreno. Detrás de ellos, los gemidos de cazadores heridos. Gradualmente se desvaneció, reemplazado por el zumbido ambiental del bosque. Solo cuando llegaron a una cueva apartada permitieron. Se detuvieron, derrumbándose contra los frescos muros de piedra mientras recuperaban el aliento. Eso fue una locura, Ronin. Jadeando, secándose el sudor de la frente. ¿Qué fue esa cosa que tiraste? Un Sonic Disruptor, explicó, todavía jadeando. Una de las pocas herramientas que llevamos para emergencias. Efectivo, pero peligroso si se usa incorrectamente. Él se rió débilmente. Peligroso. Está empezando a parecerse a tu segundo nombre. Sus labios se movieron hacia arriba, aunque su expresión permaneció cautelosa. Sí. Vamos a sobrevivir a esto, tendrás que adaptarte a esos riesgos. Mi pueblo no perdona, ni las criaturas tampoco. Que vagan por estas tierras. Hablando de tu gente, Ronin comenzó con cautela. ¿Qué sucede ahora? Esos cazadores no fueron aleatorios. Fueron enviados, ¿no? Nick Sura vaciló, su mirada cayendo al suelo. Sí, alguien sabe sobre él. Bond. Alguien lo suficientemente poderoso como para desplegar rastreadores. Ronin maldijo en voz baja. Así que somos fugitivos en su planeta, perseguidos tanto por bestias como por su propia especie. Encantador. No es inútil, dijo ella. Con firmeza, aunque su voz delataba una pizca de incertidumbre. Hay lugares incluso la gente no puede llegar fácilmente. Santuarios escondidos en lo profundo del desierto. Si nosotros. Si podemos alcanzar uno, podríamos ganar tiempo para descubrir nuestro próximo movimiento. ¿Y entonces qué?, preguntó, su tono pesado con escepticismo. Escóndete para siempre. Finge que nada de esto sucedió. No, respondió ella, Los ojos se clavaron en los suyos con feroz intensidad. Usamos el vínculo a nuestro favor. Juntos, descubrimos su secretos y tal vez encontrar una manera de convertir esta maldición en un arma. Ronan miró fijamente a ella, dividida entre la admiración y la incredulidad. Esta mujer, este extraterrestre princesa, estaba proponiendo lo imposible. Sin embargo, de alguna manera, se encontró creyendo en ella. Tal vez fue la desesperación de su situación. O tal vez fue la extraña conexión zumbando debajo de su piel, atándolo a ella de una manera que él no podía entender completamente. De cualquier manera, él sabía una cosa con certeza. Lo que fuera que les esperaba, lo enfrentarían juntos. Durante horas, navegaron por el laberinto y los túneles del sistema de cuevas, sus pasos resonando suavemente contra el paredes de piedra húmeda. El aire se volvía más frío cuanto más se aventuraban, llevando consigo el tenue aroma de minerales y algo más, algo metálico que hizo que los sentidos recién intensificados de Ronin hormiguearan de inquietud. Nick Sura abrió el camino. Sus movimientos confiados a pesar de la oscuridad invasora. Llevaba un pequeño dispositivo en la mano, su tenue resplandor
iluminando su camino lo suficiente como para evitar tropezar con rocas irregulares o sumergirse en grietas invisibles. Esto. El túnel conduce a uno de los antiguos santuarios, explicó en voz baja, su voz apenas audible por el goteo de agua en algún lugar a lo lejos. Pocos forasteros conocen su existencia, y aún menos se atreven a entrar. Ronan criado. Una ceja. ¿Por qué es eso? Trampas explosivas. Reliquias malditas. Ella le lanzó una mirada a un lado, sus labios temblando como si reprimiera una sonrisa. Algo así. El santuario está protegido por salvaguardas diseñadas para disuadir a los intrusos. Algunos son físicos. Otros menos tangibles. Genial, murmuró. Justo lo que necesitaba. Más. Misterios por desentrañar. A pesar de su tono sarcástico, había una chispa de curiosidad en su voz que no desapareció. Inadvertido. Nick Sura hizo una pausa a mitad de camino, girándose para mirarlo completamente. Tú eres diferente a los humanos que he estudiado, comentó, inclinando ligeramente la cabeza. La mayoría estaría consumida por el miedo correcto. Ahora. Sin embargo, aquí estás bromeando sobre maldiciones y trampas explosivas como si se tratara de una gran aventura. Se encogió de hombros, moviendo el peso de su rifle en su empuñadura. El miedo no hace mucho bien cuando ya estás metido hasta el cuello. ¿Problemas? También podría reírme mientras pueda. Su expresión se suavizó, un parpadeo. De algo parecido al respeto cruzando sus rasgos. Quizás por eso te eligió Bond. El bono no eligió. Yo, respondió, su tono más agudo de lo previsto. ¿Te acordaste de todo eso? Bebiendo mi cosa de la sangre. Su mirada se endureció, pero no había malicia en ella. Solo un reconocimiento silencioso de su frustración. Bastante justo. Pero te guste o no, el vínculo existe, y es más fuerte de lo que cualquiera de nosotros anticipó. Antes de que Ronin pudiera responder, el suelo bajo sus pies tembló ligeramente, seguido de un estruendo bajo que resonó a través de la caverna. Instintivamente, se estiró para apoyarse contra la pared, rozando con los dedos el brazo de Nick Sura en él. Proceso. El contacto envió una sacudida a través de ambos, aguda y eléctrica, dejándolos momentáneamente congelados. Los ojos se abrieron de par en par con desconcierto compartido. ¿Qué fue eso? Preguntó Ronin, su voz apenas por encima de un susurro. Nick Sura frunció el ceño mientras escudriñaba su entorno. Las salvaguardas, ella. Murmurado. Están reaccionando al vínculo. ¿Cómo? No lo sé, ella. Admitida, su voz se teñía de inquietud. Pero pase lo que pase después, mantente cerca. Muy cerca. El estruendo se hizo más fuerte, acompañado de un leve zumbido que resonó profundamente en sus pechos. Las sombras bailaban a lo largo de las paredes mientras la luz del dispositivo de Nick Sura parpadeaba erráticamente, proyectando formas distorsionadas. Eso parecía casi vivo. De repente, el túnel de adelante se dividió en 3 caminos separados, cada uno envuelto en oscuridad. Ronin vaciló, mirando entre ellos con incertidumbre. ¿De qué manera? Él preguntó, apretando su rifle. Nick Sura cerró los ojos, su respiración lenta y deliberado. Después de un momento, ella señaló el camino del medio. Esta. ¿Cómo puede dices? No puedo explicarlo, dijo, abriendo los ojos. Pero lo siento. Confianza. Yo. Ronin quiso discutir para exigir una explicación más clara, pero la mirada en ella. Los ojos lo detuvieron. No había lugar a dudas en su expresión, solo resolución. De mala gana, asintió y siguió su ejemplo, entrando en el pasaje sombrío. Cuanto más avanzaban, más extraña se volvía la atmósfera. El aire se espesó, aferrándose a su piel como una segunda capa, y la temperatura fluctuaba salvajemente, alternando entre congelación, frío y calor sofocante.
Extraños símbolos grabados en las paredes comenzaron a brillar débilmente, pulsando en sincronía con un zumbido que llenó el túnel. Ronin sintió una presión creciente en su pecho, como si el mismo aire se resistiera a su presencia. A su lado, Nyxura parecía igualmente afectada, sus pasos vacilaban ligeramente mientras se formaban gotas de sudor en ella. Frente. Entonces, sin previo aviso, el camino se abrió hacia una vasta cámara, su techo perdido en la sombra. En el centro había una estructura cristalina masiva, cuyas facetas refractaban la tenue luz en un peso opresivo que hacía difícil respirar. Ronin levantó instintivamente su rifle. Pero Nyxura le puso una mano firme en el brazo. Sacudiendo la cabeza. No son enemigos, susurró, con la voz ligeramente temblorosa. Son guardianes. ¿Guardianes de qué?, preguntó, sus ojos saltando entre las figuras espectrales y el cristal. De la verdad, respondió crípticamente. Lo que sea que esté dentro de eso. Cristal contiene respuestas. Respuestas que quizás no estemos listos para enfrentar. ¿Cómo si? Respondiendo a sus palabras, el cristal comenzó a latir con intensidad creciente, bañando la cámara en ondas de luz radiante. El guardián se agitó, su forma cambió y se fusionó en una sola entidad imponente que se avecinaba sobre ellos. Su voz, cuando hablaba, no era ni masculina ni femenina, ni bondadosa. Ni cruel, simplemente vasto, haciéndose eco del peso de Ian. Buscas conocimiento, eso. Y nonado, su mirada penetrante a través de ellos. Pero el conocimiento tiene un costo. ¿Eres tú? ¿Preparado para pagarlo? Ronin miró a Nyxura, que parecía tan inquieta como se sentía. ¿Preparado para qué?, él llamó. Afuera, su voz más firme de lo que esperaba. El guardián inclinó la cabeza. Considerándolo a él. Conocer el origen del vínculo es aceptar sus consecuencias. Comprender es cambiar. Elige sabiamente. Sin esperar una respuesta. El cristal brilló intensamente, envolviéndolos en una luz cegadora. Cuando el brillo se desvaneció, se encontraron a sí mismos. De pie en un entorno completamente diferente, un paisaje urbano en expansión bañado por la luz del sol dorada, su arquitectura a diferencia de todo lo que Ronin había visto jamás. Agujas altísimas giraban en espiral hacia el cielo, sus superficies adornadas con intrincados patrones que parecía moverse y fluir como líquido. Gente. Bailerins presumiblemente se movió alrededor. Con propósito, sus movimientos graciosos y deliberados. Esto no es posible, Nyxura respiró, su voz lleno de asombro e incredulidad. Esta ciudad no ha existido durante siglos. Ronan frunció el ceño, mirando a su alrededor. ¿Qué es este lugar? Es un recuerdo, ella respondió, su ojos muy abiertos de asombro. Un fragmento del pasado conservado dentro del cristal. Pero, ¿por qué nos mostraría esto? Como si fuera una respuesta, la escena volvió a cambiar. Revelando una cámara del consejo donde Vale y los ancianos se reunieron, sus rostros graves mientras debatían algo grandioso. Importancia. Una anciana se levantó para hablar, su voz tenía la misma cualidad resonante. Como los guardianes. El vínculo es un puente, no una cadena, declaró. A través de él se puede lograr la unidad o asegurar la destrucción. Elige sabiamente, por el destino de ambas especies dependen de su decisión. La visión se disolvió, dejando a Ronin y Nyxura de vuelta en la caverna, el cristal ahora oscuro y silencioso. Intercambiaron una mirada larga e incierta, el peso de las revelaciones se posaron pesadamente sobre ellos. Cualquiera que fuera el vínculo realmente, era mucho dulce, con el aroma de flores en flor y océanos distantes. A su lado. Nyxar se agitó, su cabello plateado se desplegó por el suelo como un halo. Se sentó lentamente, su piel de lavanda brillando suavemente en el crepúsculo. ¿Dónde estamos?, preguntó Ronan, sentándose también y
tomando en sus alrededores. Colinas onduladas se extendían ante ellos, salpicadas de racimos de cristalinos refractó la luz del sol que se desvanecía en patrones deslumbrantes. A lo lejos, un enorme lago brillaba como oro líquido. Su superficie ondulando suavemente con la brisa. Esta es Lauria, dijo Nick Sura, con la voz teñida de asombro. Uno de los santuarios más antiguos de mi planeta. Pocos saben siquiera que existe. Ronan exhaló. Bruscamente. Bueno, supongo que estamos a salvo por ahora. ¿Pero cómo volvemos? ¿Y qué hacer? ¿Hacemos lo siguiente? Nick Sura lo miró, sus ojos luminosos llenos de resolución. Nosotros. No regreses. Todavía no. Primero, necesitamos entender completamente el vínculo. Solo entonces. ¿Podemos decidir cómo usarlo? Durante los siguientes días, exploraron. Juntos, descubriendo sus secretos pieza a pieza. El santuario estaba vivo de una manera que ninguno de ellos había anticipado. Respondiendo a su presencia con cambios sutiles en el entorno. Los árboles se inclinaron ligeramente hacia ellos a su paso, y los arroyos parecían guiarlos hacia claros ocultos donde yacían enterrados artefactos antiguos. Cada descubrimiento trajo nuevos ideas sobre la naturaleza del vínculo y el potencial que tenía. A través de prueba y error, aprendieron a aprovechar su poder. Ronin descubrió que podía canalizar ráfagas de energía a través de su rifle, mejorando exponencialmente su potencia de fuego. Nick Sura, mientras tanto, descubrió que sus habilidades de curación se habían fortalecido, lo que le permitía reparar heridas más rápido que nunca antes. Juntos, se convirtieron en un equipo formidable, sus fortalezas, complementándose perfectamente. Pero no todo fue viento en popa. El vínculo también puso a prueba sus. De las profundidades, surgió una figura. Un guardián imponente similar al que habían encontrado en el cristal. Cámara. Sin embargo, a diferencia de antes, su comportamiento era tranquilo, casi acogedor. Tú. Han demostrado ser dignos, está entonado, su voz resuena en todo el paisaje. El vínculo te ha elegido a ti no. Como herramientas, pero como socios a través de la unidad, se puede restablecer el equilibrio. ¿Qué significa eso? Preguntó Ronin, poniéndose de pie junto a Nick Sura. Significa. Debes regresar, respondió el guardián. Tu gente y la mía necesitan líderes que comprender el valor de la convivencia. El camino por delante será difícil, pero el vínculo te guiará. Antes de que pudieran. Responde, el guardián levantó la mano y se abrió un portal ante ellos. Más allá. En él, pudieron ver destellos de la capital de Bora, llena de actividad. Eso. Era el momento de enfrentarse a su destino. Meses después, Ronin y Nick Sura estuvieron al lado en un gran balcón con vista a la ciudad. Debajo de ellos, humanos y velerinos se mezclaban libremente, trabajando juntos para reconstruir después de años de desconfianza y conflicto. El vínculo que compartían se había convertido en un símbolo de esperanza, inspirador. Otros a abrazar la colaboración en lugar de la división. Mientras el sol se ponía en el horizonte, bañando al mundo en oro. Ligera, Nick Sura se inclinó sobre Ronin, apoyando la cabeza en su hombro. ¿Alguna vez te has preguntado qué habría pasado si yo no había dudado esa noche en el bosque? Él se rió entre dientes, envolviéndola con un brazo. Probablemente no estaría aquí. Tener esta conversación. Pero bueno, sin arrepentimientos, ¿verdad? Ella sonrió, su corazón lleno de gratitud y amor. Sin arrepentimientos. Juntos, miraron hacia el futuro. Se habían forjado. Un futuro construido sobre la confianza, el coraje y el vínculo inquebrantable que los había cambiado a ambos para siempre.